días a todos nuestros hermanos, amigos que ya se encuentran conectándose con nuestras redes sociales a través de Facebook también. Damos infinitas gracias a Dios por cada una de sus vidas y porque ustedes pueden degustar también en esta mañana esta actividad. Nuestro día preparado para dedicárselo al Señor, precisamente para alabarle, para exaltarle, para suplicarle a Él que se manifieste en medio de nuestras vidas y cómo Él actúa cada mañana en medio de la presencia de cada uno de nosotros. Entonces les reitero nuevamente la bienvenida a cada uno de ustedes. Esperamos que tengan el corazón abierto, la mente dispuesta también para poder escuchar en esta mañana ese mensaje especial que tiene nuestro Padre Celestial para cada uno de nosotros. Damos un agradecimiento especial a Él por todo lo que hace en medio de nuestras necesidades, en medio de nuestros gozos, en el poder celebrar, poder disfrutar en medio de las circunstancias. También en esta mañana queremos pedirle a nuestro Padre Celestial para que esté pendiente también de la salud de todos nuestros hermanos, en especial que Él y su palabra estén allí cuidando de nuestra hermana Fanny Cuellar, que se encuentra en una situación también delicada, está pasando por momentos difíciles, hay afecciones en su salud, hay quebrantos, y queremos también pedirle a nuestro Padre Celestial que Él también esté allí, ayudándole, soportándole, pasando esos momentos difíciles junto a Él, junto a su palabra. Entonces les invito a que oremos en esta mañana. Padre Celestial y buen Dios, gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque te manifiestas de unas maneras impresionantes en nuestra vida, Señor. Gracias porque tú obras en medio de nuestra vida a pesar de lo que nosotros somos, a pesar de ser desobedientes, Señor. Tú muestras tu amor, tu misericordia en medio de nosotros, Señor. Gracias porque a ti te plació, Señor, permitirnos entrar en medio de tu familia, Señor, y que tú obras en cada momento, Señor. En esta mañana te pedimos, te suplicamos, Señor, no solamente porque tú nos des ese corazón abierto para poder sentir en nuestro interior tu palabra, tu mensaje, Señor, sino que también tú seas ese instrumento que puede aliviar, Señor, que puede sanar tantas heridas, las circunstancias y las enfermedades. Dejamos en tus manos en el día de hoy la vida de nuestra hermana Fanny Cuellar, Señor, una hija más que tú conoces, que tú has guiado con toda su familia al conocimiento pleno de tu palabra, Señor, y que día tras día se ve el crecimiento en cada uno de ellos, Señor. Te pedimos, te rogamos a ti, Señor, para que tú estés ahí en medio de esa familia, para que seas tú la luz en cada uno de ellos, Señor. Permíteles que pueda ya restaurar su cuerpo, su vida espiritual también, Señor, y que pueda dar también esa gloria y esa alabanza a ti, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta mañana y te pedimos que toda nuestra actividad que tenemos en el día de hoy, Señor, sea dirigido por ti en esta mañana. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, entonces vamos a dar inicio a nuestra alabanza. Quiero invitarles a que allá en sus Biblias, si las tienen, puedan buscar en Esdras capítulo 1, los primeros versículos de Esdras, aunque yo lo voy a dirigir aquí. Esdras, los primeros capítulos precisamente dicen: en el primer año del rey Ciro de Persia, recuerden que en ese primer año el rey Ciro, que pertenecía a Persia, tenía cautivos a todo el pueblo de Israel. Entonces dice: para que se cumpliese la palabra de Jehová en boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro de Persia, el cual hizo pregonar la palabra, y también por escrito y por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová de Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Dios de Israel. Él es Dios, el cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayude los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados,
además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Una palabra que se encuentra allí en Esdras, pero que nos da cabida precisamente para entender algo que había sucedido. Mire que algunos estudiosos nos dicen que en el año 1879, unos arqueólogos, estando en su investigación, descubrieron este territorio, Irak. Lo descubrieron allí precisamente donde funcionaba o donde quedaba la antigua Babilonia. Pero lo más interesante es que en esas investigaciones encontraron un cilindro, y en ese cilindro estaban las especificaciones precisamente del rey Ciro, que nos comenta o nos narra lo que hizo hace más de 2500 años por este pueblo que estaba esclavizado, por un pueblo que andaba en la cautividad, un pueblo que anhelaba. Pero eso no se quedó allí, porque Daniel, el profeta Daniel, también en sus escritos muestra cómo él clamaba misericordia, clamaba a Dios, confesó no solamente sus pecados, sino los pecados de todo el pueblo de Israel, anhelando precisamente volver a esas tierras en las cuales ellos deseaban morar allí. Pero había un propósito especial, no solamente en Daniel, sino todo el pueblo, era que ellos querían sentir esa presencia de Dios en cada uno de ellos, y es algo que también anhelamos nosotros. Hoy en día, en estas circunstancias que vivimos, en medio de estas necesidades, también es nuestro anhelo poder reunirnos como hermanos, pero poder sentir la presencia de nuestro Padre Celestial en medio de nosotros. Quiero invitarles entonces a que podamos sentir, para que podamos vivir también, abrir nuestro corazón para poder sentir la presencia de Dios en medio de nuestras vidas. Cantemos y alabemos al Señor con esta canción.
entrar en la presencia de nuestro Padre Celestial es algo grande, inmenso, poder sentir su presencia allí. Precisamente es Job quien nos muestra también una ilustración acerca de lo que vive en medio de esas circunstancias, porque dice, ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que escribiese un libro? Con cincel de hierro o con plomo fueron esculpidas en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y vive para siempre, a fin de que se levantará sobre el polvo y después de deshecha toda mi piel, dice aquí Job, en mi carne de ver a Dios, el cual veré por mí mismo. Lo veré con mis ojos darán testimonio pleno de eso. Y no otro, aunque mi corazón desfallece de mí, aunque no debería decir eso, dice aquí Job, ¿por qué le perseguimos? ¿Por qué le seguimos a él plenamente? Ya que la raíz del asunto se halla en mí, temé vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias. ¿Por qué? Pregunta aquí Job. ¿Por qué le perseguimos? ¿Por qué seguimos a Dios? ¿Será que manifiesta algunas bendiciones? Plenamente Dios muestra toda su bondad, todo su amor para cada uno de nosotros. Y precisamente algunos de ustedes podrán recordar o han visto a través de imágenes de televisión aquella escultura, aquella imagen que hay allí en la ciudad de Río de Janeiro, el Cristo Redentor, que precisamente su autor, el que lo hizo allí, nos muestra alguna ilustración acerca de por qué lo colocó en ese monte allí, donde está este Cristo Redentor. Precisamente ha sido puesto para que toda esta ciudad, Río de Janeiro, lo pueda ver en el nacimiento cuando llega ese sol en la mañana y al ocultarse también el sol, pero que lo puedan ver en diferentes formas, en diferentes direcciones, y precisamente su forma da una forma también de cruz, de cómo padeció él, pero nos da la idea de que nuestros ojos constantemente tienen que estar enfocados, así en cualquier situación, en cualquier momento que te encuentres allí en esa ciudad, vas a poder ubicarlo fácilmente. Tal vez tengas alguna referencia aquí cercana. En Bucaramanga hay un Cristo también, un homenaje a Cristo, y allí también se manifiesta esa deidad de poder ilustrar. Pero el mensaje claro es que nuestros ojos, nuestra mente, tienen que estar enfocados directamente a los ojos de Cristo, a verle a Él, a ver su imagen, a verlo presente. Aunque no lo podamos ver, aunque no lo podamos sentir, saber plenamente, confiar de que Él está allí, de que está obrando en nosotros y que cada día en medio de la necesidad, en medio de la dificultad, en medio del gozo, la alegría, Él está obrando y Él está haciendo cosas grandes. Él hará. Por lo tanto, cantémosle al Señor, alabémosle, diciéndole que Él hará.
Así es, Señor. En medio de esas situaciones difíciles donde no podemos entender, sabemos que tú estás obrando, que tú haces cosas grandes y maravillosas, Señor. Gracias por permitirnos vivir junto a ti, porque tú muestras cada día ese camino perfecto, Señor. Un camino agradable para que nosotros podamos sobrellevar todas estas aflicciones, todo el dolor, pero a través de la misericordia y el amor que tú transmites, Señor, podemos gloriar, Señor, exaltar tu nombre. Gracias por manifestarte de esa manera. También el apóstol Juan nos habla acerca del amor y cómo previene el Señor, cómo busca aliviar todo ese sentir en cada uno de nosotros, sobre todo en momentos de circunstancias difíciles. Juan 16 nos habla acerca de ese momento específico que se encontraba allí el maestro junto a sus discípulos y les dice: ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Yo he vencido. Precisamente estas palabras las estaba anunciando Jesucristo a sus discípulos momentos antes de partir, de dejarlos a ellos solos. Sabía que iba directamente a la muerte y allí les hace esa aclaración. Pero lo que más le preocupaba al Maestro, a Jesús, era su interior. Ese corazón entristecido, ese corazón afligido que iban a tener y sobre todo de ahí en adelante las pruebas que iban a soportar. Entonces Dios, en medio de su conocimiento, de su grandeza, Él tiene esa prioridad de saber cómo aliviar, de saber cómo solventar esa situación en medio de las necesidades. Él sabe cómo consolar y da palabras para que los creyentes también podamos descansar en ese sentido, en esas palabras. Vendrán momentos difíciles, como dice aquí la palabra del Señor. En el mundo tendréis aflicción. Vamos a pasar momentos difíciles, vamos a vivir circunstancias las cuales nos van a probar, como hemos escuchado a través de toda la palabra. Dios nos prueba a través de las dificultades para perfeccionarnos. Pero no hay que temer, porque Dios fue quien triunfó. Dios venció al mundo y por lo tanto debemos cantar en esta mañana con gozo y con alegría que Él ha vencido, que Él pudo vencer. Alabémosle al Señor con esta canción.
victorioso, porque Dios nos ha permitido ser más que vencedores. En medio de su palabra y de su conocimiento, nos permite ser más que vencedores. Qué gozo y qué alegría poder disfrutar en medio de todo lo que estamos viviendo, en medio de estas circunstancias, poder exclamar eso a cada una de las personas que vemos, celebrar victorioso, porque Dios ha triunfado, porque Dios venció al mundo y nosotros hacemos parte también integral de ese vencimiento de Cristo. Nosotros nos fortalecemos en su palabra, en su conocimiento, para poder llevar a cabo esa tarea que Él nos dejó, de anunciar el Evangelio, de anunciar su palabra. Damos gracias entonces en esta mañana a nuestro Padre Celestial. Dios, gracias nuevamente te damos por este tiempo, Señor, de alabanza, por este tiempo de compartir a través de las canciones todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Gracias por mostrar tu amor en medio de esta comunidad, en medio de todos nuestros hermanos. Gracias porque tú te manifiestas allí en cada momento para que ellos puedan evidenciarte a ti, Señor, para que puedan verte así. Así como lo manifestamos ahorita, que ellos puedan ubicarte a ti en todo momento, en cualquier distancia, en cualquier momento de su vida, que cuando giren su cabeza te encuentren a ti allí, Señor, que seas tú ese estandarte que cual llevamos nosotros para ondearlo sin temores, sin resentimiento en nada, Señor, con orgullo decir que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Salvador. Permite hoy que todo el resto de nuestra actividad pueda ser guiado por ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, entonces quiero recordarles en esta mañana que hemos venido hablando nuestro tema de Romanos, la epístola a los Romanos, en el cual ya hemos ido avanzando a través de los 11 capítulos, viviendo por la fe. Nuestro tema, nuestro texto lema, viviendo por la fe, lo que hemos venido hablando, el apóstol Pablo nos ha ido enseñando, nos ha ido edificando. Y en esta mañana quiero presentarles, quiero dar la bienvenida a uno de nuestros pastores también, que la gran mayoría de la comunidad lo conoce, y es nuestro hermano Hernán Pérez. Damos un aplauso, un abrazo grande a nuestro hermano y agradecimiento por él estar también aquí compartiendo con nosotros para poder edificar cada día a toda la comunidad en general. Entonces, sin más, quiero darle paso a nuestro hermano Hernán. Hermano Hernán, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Qué agradable poder estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Le doy gracias a Dios por permitirnos esta tecnología que, a pesar de estar la humanidad sufriendo hoy en día a causa de esta pandemia, podemos como hermanos seguir disfrutando de su palabra. Entonces hay que agradecerle a Dios de que podemos estar reunidos, construyendo cada día más nuestra familia de la fe. Le doy también gracias al pastor Mario y a su esposa Leida por esta invitación. Y como decía el pastor Oitica, vamos a continuar con el estudio que estamos haciendo del libro de Romanos. Hoy nos correspondió ya la última parte del capítulo 11, entonces vamos a leer del versículo 25 al versículo 36. Versículo 25 a versículo 36 del capítulo 11, para que busquen ahí en sus Biblias. Dice así, el título que le coloca la Reina Valera, que no es colocado por Dios, pero que nos sirve para saber de qué tema estamos hablando el día de hoy, se llama La restauración de Israel. Y dice desde el versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobediente a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos,
ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Así termina el capítulo 11 de Romanos y vamos a analizarlo desde el versículo 25 cuando él nos empieza a decir, porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio. Cuando nos está diciendo porque no quiero hermanos, pues sí debemos saber a quién se está dirigiendo Pablo en esta carta o en este pedazo de la carta. Y para eso pues vamos a ir a retroceder un poquito a lo que vimos hace 8 días con nuestro hermano Fabio que estuvo también predicando esta palabra. Y en el versículo 3 él nos recordaba que dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Es decir, que cuando él le está diciendo, porque no quiero hermanos, se está dirigiendo directamente a los gentiles. Y recordemos que era lo que le estaba diciendo. Realmente lo que les estaba hablando era esa ilustración que nos compartió Fabio con respecto a el árbol de olivo y las ramas y la raíz que tenía este árbol. Recordándolo así rápidamente, podemos decir que el olivo es, el árbol de olivo es Dios, la raíz tiene su savia que alimenta al ser humano, y cuando nos hablaba que desgajaba algunas de sus ramas, era el pueblo judío que se apartaba de él por no creer en el Evangelio de Jesús. Al mismo tiempo nos decía que del olivo que había silvestre, arrancaba unas ramas y la injertaba en este árbol de savia rica y deliciosa, y es el pueblo gentil que aceptaba el Evangelio de Jesucristo. Entonces ahí terminamos hace 8 días y hoy ya nos está hablando el apóstol Pablo de revelar un misterio. Entonces, pues con el fin de dar un poco de luz a este misterio, permítame hacer también una ilustración con respecto a este tema, trayendo la parábola que dijo Jesús, que está en Lucas capítulo 15, la parábola del hijo pródigo. Entonces, en esta parábola, cuando Jesús explicó, dijo que había un padre, que podremos decir en este momento que es Dios, ¿cierto? Y 2 hijos, que el hijo menor podemos decir que es el pueblo judío, y el hijo mayor, el pueblo gentil. Entonces lo que sucedió, o lo que nos cuenta Jesús, es que el hijo menor, o sea, los judíos, se apartaron del padre cuando él le dije al padre, deme la herencia, que me quiero ir de la casa, ya no quiero vivir más con usted. Y el padre pues no lo retiene ahí en ningún momento a la fuerza ni nada, sino lo que hace es que le da la herencia, y este hijo se aparta de él y se va con su herencia contento. Lo mismo sucede con el pueblo judío. Ellos, llega el Evangelio de Jesús, ellos no lo reciben, se aparta de Dios y se van tranquilamente a esperar el Mesías, como está haciendo alguna parte del pueblo judío todavía en el día de hoy. Entonces el hijo, volviendo a la parábola, el hijo se va con su dinero, empieza a vivir una vida licenciosa, una vida pecadora, y lo lleva a quedar prácticamente en la miseria, en donde ya se dedicó más bien a alimentar cerdos por allá en la propiedad de otra persona, y empezó a sentir la necesidad de estar nuevamente con su padre y a reconocer los beneficios que tenía allá. Lo mismo sucede con el pueblo judío. Entonces, este hijo, cuando ya está en esta situación, reconoce su pecado, dice que no merece ni siquiera ser hijo de él, y que va a volver a pedirle perdón al padre. Entonces regresa a su casa y el padre, en este caso Dios,
lo recibe nuevamente y incluso hace una fiesta, un agasajo en su honor y lo está esperando, lo manda a matarle el mejor ganado que tenía, el mejor cerdito que tenía, para poder recibir a este hijo que se había ido a la desobediencia. Entonces, pues quería traer esa parábola para poder dar un poco de luz a este texto, para también reconocer de cómo el pueblo judío se apartó de Dios, ¿cierto? Se va, y nos dice Pablo que este misterio es porque cuando después vuelve el pueblo judío y nuevamente es aceptado por Dios y perdonado. Y el hijo mayor, que fue el que se quedó ahí, en este caso que serían los gentiles, siente un poco de celos, que podríamos aquí compararlo cuando le dice que no sean arrogantes, y empieza a quejarse ante el padre porque va a perdonar al hijo menor que se fue cuando se fue a desobediencia, y mientras que él se quedó ahí todo el tiempo con Dios y nunca estuvo desobediente y jamás le había partido ni siquiera el mejor de los cerditos que habían para hacerle una fiesta por haberse quedado en obediencia. Entonces, esta similitud pasa también con el pueblo judío y el pueblo gentil con respecto a Dios, porque él le contesta al hijo mayor, le contesta que él no le ha hecho eso porque todo lo que él tiene es de él. ¿Por qué? Porque siempre ha estado a su lado. Entonces, así pasó con el pueblo gentil, y es que cuando Pablo fue y les llevó el evangelio, ellos aceptaron el evangelio, y al aceptar el evangelio pues pertenecemos a la familia de Dios, y al pertenecer a la familia de Dios pues somos bendecidos grandemente por él, mientras que el pueblo judío pues se aparta. Y nos dice ahí que más adelante, cuando nos dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, que el endurecimiento que también viene de Dios pues fue cuando el pueblo le llevan el evangelio de Jesús, el pueblo judío no lo recibe, no cree en él y se aparta de Dios. Los gentiles, mientras tanto, dicen que hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esto no quiere decir de que todos nos vayamos a salvar, sino que haya una época de plenitud, ¿cierto? Puede ser comparado con la iglesia, la plenitud de la iglesia, y el día de mañana, cuando va a volver a haber un juicio, pues va a reunirse otra vez todos los seres humanos, entre ellos el pueblo también judío, y será igualmente aceptado y algunos también perdonados por Dios. Entonces, lo que le explica ahí es que no es que el pueblo judío vaya a ser castigado por la arrogancia o porque los gentiles aceptaron a Dios, que no empiecen a pensar, o lo que sucedía en esa época, bueno, ahora sí, como nosotros ya somos salvos, estos que antes fueron o que se pensaban que eran salvos para siempre, ahora van a estar endurecidos, apartados de Dios, y es por gracias a que nosotros fuimos perdonados, sino que no era esa la arrogancia que debían tener, sino que es por Dios y por la misericordia de Dios que recibe tanto a los pecadores gentiles como a los pecadores judíos. Y nos dice en el versículo 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y en el 27 dice, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Es decir, que aquí Pablo nos está diciendo, o se está apoyando en el Antiguo Testamento, más exactamente en Isaías, cuando empieza a hablarles de cómo será la venida de Jesús, porque precisamente cuando dice, vendrá de Sión el libertador, Sión era, originalmente fue una fortaleza del pueblo jebuseo en Jerusalén, pero cuando David ya tomó Jerusalén y también tomó esta fortaleza y pertenecía al rey David, entonces Sión empezó a configurarse como un sinónimo de Israel, o más exactamente de Jerusalén. Entonces ahí le dice, vendrá de Jerusalén el libertador, o sea, como todos sabemos,
Jesús viene del pueblo judío y viene como un libertador, está apoyándose en la idea de que vendrá nuevamente y será el que juzgue a su pueblo en esta época, en este caso al pueblo de Israel. Y dice que apartará a Jacob de la impiedad. ¿Por qué dice que apartará a Jacob? Porque como ustedes recuerdan, Jacob, su nombre fue cambiado por Israel. Entonces aquí también podríamos decir que apartará a Israel de la impiedad. Es decir, los judíos que no creyeron aún van a tener la oportunidad en la segunda venida de Cristo de creer nuevamente en Él y ser salvos y alcanzar la salvación, como los que ya la alcanzaron creyendo en Él. Y nos dice en el 27, apoyándose en un texto de Jeremías, que este será el pacto que haga con el pueblo de Israel cuando quite sus pecados, es decir, cuando los aleje realmente de la impiedad. Y esto pues es más o menos una luz a lo que nos quiere decir esta parte de la restauración de Israel. Pero sigamos a ver qué más nos dice el Evangelio. Y dice en el 28 y 29, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. No es que sean enemigos del pueblo judío por culpa del Evangelio, sino que son enemigos por causa de vosotros, es porque los gentiles creyeron y los otros no creyeron. Los judíos, algunos de ellos no creyeron, entonces por eso nos dice ahí que se vuelve como dos grupos. Y nos dice en el 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es decir, que Dios nos llama a cada uno de nosotros. Si ustedes recuerdan o rememoran cómo conocieron al Señor, se darán cuenta cada uno en su particularidad, porque Dios llama a todo el mundo de forma diferente, pero un día nos llamó a cada uno de nosotros, por eso estamos aquí hoy al frente de su palabra, queriendo escucharlo día tras día. Y ese llamamiento, pues, gracias a él nosotros contestamos su llamado y hoy en día somos sus siervos y sus seguidores. Entonces el llamamiento que hizo al pueblo judío también lo hizo al pueblo gentil, también lo hizo de esta manera a través del apóstol Pablo. Y nos dice la palabra de que ese llamamiento no tiene reversa hacia atrás, o sea, no lo llama usted un día y al otro día no lo vuelve a llamar. Ya lo llamó, pues ya usted contesta o no contesta. Algunos los llamó desde pequeños, sí, gracias a su misericordia, y a otros nos llamó un poco más tarde, pero aquí estamos conociendo más su palabra. Lo mismo sucede con los dones, pues Dios da los dones, a unos les da unos dones, a otros les da otros dones, pero dice que ese llamamiento de Dios y estos dones son irrevocables, es decir, Él no le da un don al ser humano un día y al otro día se lo quita, y después cuando esté de buen genio vuelve y se lo da, o se lo da a otro 8 días y cuando otro vuelva se lo regresa, no, sino cada uno recibe sus dones y esos dones usted los puede aprovechar de acuerdo a el llamamiento de Dios, o no aprovecharlos también, porque hay gente que tiene dones y no los pone al servicio del Señor. Y aquí pues podemos ver este misterio que nos habla el apóstol Pablo en cuanto a la restauración del pueblo de Israel. Y es una parte del capítulo pues que ha dado para muchas investigaciones teológicas, para muchas preguntas, para muchas teorías, sí, incluso se han dado teorías pues ya de fondo teológicas como la dispensacionalidad, que es de gente que piensa que la gracia de Dios viene de un lado o viene para un pueblo primero y después para el otro. Y los grandes teólogos siempre se han dedicado en esta parte del Evangelio a preguntarse el porqué de este gran misterio y de cómo fue que Dios lo planeó o lo estaba desarrollando.
Y esto es un gran paréntesis que hace el apóstol Pablo en este libro de Romanos, que lo parte realmente porque es entre el capítulo 9 y el capítulo 11, o sea, le dedica 3 capítulos a este tema, ¿sí? Y en esos 3 capítulos explica todo el desarrollo de la relación del pueblo de Israel con Dios. Pero al mismo tiempo, a través de esta enseñanza del pueblo de Israel, está Pablo mostrándonos el carácter y los atributos que tiene Dios y que quiere enseñar Pablo a través de esta enseñanza. Así vemos que del versículo 1 al versículo 10 podemos decir que cuando está hablando del remanente de Israel y de la elección del remanente de Israel, pues está enseñándonos todo el aspecto de la gracia, como lo podemos ver en el versículo 5, cuando nos habla de la gracia del remanente que escogió. Y dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Entonces nos está mostrando ese atributo exclusivo de Dios, que es la gracia y la soberanía que Él tiene. A la vez nos muestra otro atributo, que es la soberanía, y porque Él fue soberano en haber escogido ese remanente de Israel, y gracias a su gracia poderles permitir la salvación y el conocimiento del Evangelio. Luego, posteriormente, lo que nos contaba nuestro hermano Fabio hace 8 días, que es del versículo 11 al 24, ahí a través de la enseñanza que da de la salvación de los gentiles y lo que acabamos de ver del árbol y que hicimos el paralelo con el hijo pródigo, que es realmente la salvación para los gentiles y la espera a los judíos en ese llamamiento a creer en el Evangelio. Entonces, de ahí incluso Fabio nos decía en su tercera conclusión, nos hablaba de la bondad y a la vez de la severidad de Dios, porque bondad en cuanto el Evangelio fue predicado a todos y por esa bondad, gracias a Él, es que nosotros hemos podido llegar al Señor. Y severidad porque, como hablábamos anteriormente, pues Él endurece al pueblo judío y en esa severidad de Dios, pues se aleja el pueblo de Él al no creer en el Evangelio. Y hoy, pues, vamos a ver otro atributo que vamos a leer a continuación, a ver cuál es. Vamos a leer del 30 al 32. Y nos dice, pues, como vosotros también en otro tiempo erais desobediente a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Aquí hay un juego de palabras pues muy usual en la forma de enseñar de Pablo, pero básicamente pues si ustedes analizan el texto van a encontrar 4 veces del atributo que les estoy hablando, y es misericordia, misericordia, misericordia y misericordia. Está 4 veces en 1, 2, 3 versículos, y ese atributo es el que nos está hablando Pablo en el día de hoy y que nos quiere enseñar a través de esta enseñanza con respecto a la restauración de Israel. Y la misericordia, hermanos, pues es un atributo supremamente grande que tiene Dios y que lo coloca aquí en oposición a la desobediencia, porque al igual que habla de la misericordia 4 veces, también nos está hablando 4 veces de la desobediencia. Y podríamos empezar pues a mirar cómo es que hace el juego de palabras Pablo para desenredar esta, digamos, maraña que crea con este juego de palabras. Cuando nos dice que antes también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Es decir, que en una época antes de la venida de Cristo, pues los judíos guardaban la ley
los gentiles no pertenecían a esta familia judía, no conocían aún el Evangelio y vivían pues en la desobediencia hacia Dios. Entonces dice que gracias a la desobediencia de los unos, los otros conocieron la misericordia de Dios. Y así podríamos seguir desvanando el meollo del asunto, porque pues sigue con el juego de palabras entre desobediencia y misericordia, pero él mismo al final nos dice qué es lo que quiere decir, porque si lo vemos en el versículo 32 dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Es decir, la misericordia de Dios no está destinada para unos pocos, sino es destinada para todos. Y dice que lo sujetó en misericordia, en desobediencia, perdón, porque pues precisamente la misericordia de Dios viene a darse al pecador, ¿no? Porque pues si no fuera así, pues no sería desobediencia, no sería misericordia. Entonces tiene aquí la explicación en donde esa misericordia viene entregada para todos los pecadores. Y eso es lo que queremos resaltar con estas 3 versículos y con este atributo de Dios. Pero hablemos un poco del atributo en sí, porque misericordia y pues muchos entendemos la misericordia como esa lastimilla que siente el cristiano por los demás, o esa compasión, o esa pobrecito, ¿sí? Pero misericordia es un atributo que tiene Dios y que es supremamente grande y que vale la pena que hablemos de él un poquito. Partamos del significado de la palabra. La palabra misericordia viene precisamente de miseria, ¿cierto? En su inicio es la palabra miseria, la cual es pues la pobreza total, ¿sí? Y después sigue cor, que es de corazón, y termina en ida, que es hacia los demás. Entonces tenemos el corazón, miseria y el prójimo, o sea, hacia los demás. Y ya juntando las 3 cosas e interpretándolo, podemos decir que es tener un corazón abierto hacia la miseria o hacia el miserable o hacia el que está en total miseria. Y eso es lo que Dios realmente nos ha enseñado con el tema que estamos viendo en el día de hoy, al decir que al final de los tiempos va también a llamar a su pueblo y le va a dar misericordia. Pero también nos lo enseña Jesús, nos lo ha enseñado, es el maestro de la misericordia. Y podemos recordar cuando Jesús va al estante de Betesda y encuentra ya un paralítico que llevaba 38 años esperando que alguien lo bajara a este estanque, y nadie lo había bajado y duró pues prácticamente toda una vida esperando esa solución a su problema. ¿Y qué hace Jesús? Precisamente a través de este sentimiento de misericordia, lo único que él hace, le dice que se levante, lo sana y él se va sin ninguna, ni siquiera él lo estaba llamando ni diciéndole, venga, hágame el favor y me sana, que llevo 38 años aquí esperando. No, Jesús, él solo, ¿sí?, gracias a su misericordia, decidió precisamente sanar a esta persona. Y ese es pues uno de los significados más grandes en donde podemos ver la misericordia de Dios. También podemos ver que es un atributo que tiene solamente Dios, que no es que alguien se lo dio ni necesita una contraprestación para sentirlo, y mucho menos una exigencia de nosotros para dárnoslo. De hecho, él ni siquiera lo pidió, ¿sí? Y por eso es que Jesús, que Dios en el Antiguo Testamento, él mismo dice que él dará misericordia o tendrá misericordia con el que él quiera tener misericordia, pero a la vez también nos dice que él endurecerá al que quiera endurecer. Y ahí lo vimos al principio cuando decíamos que endureció al pueblo judío, y también lo vimos al principio cuando él dice que sintió misericordia por los gentiles.
Entonces es algo que Dios eh, es innato a él, hace parte de su esencia. Por eso Jesús ni siquiera le pregunta: ¿usted es pecador? ¿O cuánto lleva usted ahí? No, Lucas nos cuenta que lleva 38 años, pero Jesús no se puso a preguntarle, sino sencillamente lo sanó y se fue. Más adelante sí lo encontró y volvieron y se encontraron, porque él ni siquiera sabía que Jesús era el que lo había sanado, ¿sí? Entonces, más adelante vuelve y se lo encuentra y lo reconoce, y Jesús, ¿qué le dice? Vete y no peques más, ¿cierto? Que fue la misma circunstancia que sucedió con la mujer adúltera, en donde también podemos ver esa maravillosa misericordia de Dios actuando, porque ella la llevan allá para precisamente ponerle una trampa a Jesús y que caiga porque la ley decía que la mujer adúltera debía ser dilapidada, y entonces le preguntan que qué hacen con ella, y él dice que el que esté libre de culpa que tire la primera piedra, ¿no? Entonces se van yendo todos y queda solo con ella, pero pasa exactamente lo mismo. Ella en ningún momento ni siquiera le dice: perdóneme, yo no fui, ellos fueron más adúlteros que yo, o ni él tampoco le pregunta: venga, ¿usted dónde fue adúltera? ¿O en qué pueblo? ¿Desde qué año? ¿O con quién? ¿O cómo? Nada. No le pregunta absolutamente nada, sino sencillamente la perdona y le dice: vete y no peques más. Entonces ahí podemos ver cómo es que funciona la misericordia de Dios con el pecador. Y si ustedes, hermanos, recuerdan o una vez el ejercicio, pues también se pone a pensar la joyita que éramos antes de conocer al Señor, y cómo Él en su misericordia primero nos llama y segundo obra el aspecto de la misericordia en nosotros, perdona nuestros pecados y nos deja tener nuevamente una relación con Él, a pesar del pecado y del mundo pecaminoso que muchos de nosotros vivimos desde mucho tiempo. Lo otro que vemos acá es pues de que ellos se van también, ¿cierto? Se van, reciben la misericordia, y cada uno de ellos sigue su camino. ¿Hacia dónde? Pues en el caso del paralítico sabemos que él va y cuenta, en el caso de la mujer adúltera no sabemos, pero ambos tienen la orden del Señor de ir y no pecar más. Entonces, de ahí podemos sacar nuestra primera conclusión para el día de hoy, y es precisamente cómo estamos obrando nosotros ante la misericordia del Señor. ¿Cómo es la respuesta de nosotros hacia Dios? ¿Cómo es que hemos obrado después de que Él tuvo la misericordia de llamarnos y de perdonar nuestros pecados? Entonces nosotros en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida social, en nuestra vida laboral, ¿cómo hemos seguido actuando? ¿Ha habido un cambio en nosotros gracias a esta misericordia recibida de Dios? ¿O seguimos siendo los mismos? Hemos seguido siendo los mismos, no hemos sentido ningún cambio, no hemos agradecido ni siquiera esa misericordia, sino que seguimos adelante como éramos antes. Hay que preguntarnos eso. Y lo otro, hermanos, es cuando la otra conclusión que quería traer hoy es cómo obramos la misericordia de Dios, cómo le respondemos en cuanto a los demás. Porque ustedes recordarán que la historia de los dos deudores, cuando uno de ellos el deudor es perdonado, ¿cierto? Dios le perdona la deuda a él, o en este caso el señor, el amo, le perdona una deuda inmensa que él tenía, porque hablaban ahí de 1000 talentos, que era mucha plata en esa época. Se la perdona, ¿sí? ¿Gracias a qué? A la misericordia, ¿sí? Porque la misericordia es un instrumento para llegar al perdón que tiene Dios. Entonces siente misericordia porque él ya, el amo en este caso, había decidido ya venderlo a él y toda su familia también, venderlos a todos por la deuda que le tenía este hombre y que no era capaz de pagar. Entonces en esa época, como existía la esclavitud, él dijo: pues yo me cobro por la derecha, lo vendo a él, vendo a su señora, vendo a sus hijos y cojo mi dinero.
y vive en ese instante el sentimiento de misericordia y se arrepiente de hacer esto y le dice, bueno, que le rebaja la deuda y obra en él el sentimiento de misericordia. Este hombre se va, se encuentra con otro que le debía 100 talentos, o sea, 10 veces menos de lo que él debía y por el cual había recibido misericordia. Y nos dice la palabra de Dios de que lo cogió y, me ha dicho, no si le había podido sacar los ojos, se los saca para cobrarle esa plata, incluso prefirió echarlo a la cárcel, después de que había orado en él la misericordia, que había sentido eso, no la aplicó con el prójimo. Lo que repercutió en que lo llamaron pues a cuentas y no le fue tan bien como pensaba que le iba a ir. Pero traigo esto a colaciones porque quiero que también nos preguntemos lo que les decía y tengamos como esto como la segunda conclusión del tema, y es de cómo vivimos nosotros la misericordia, porque nosotros ya la recibimos más grande incluso que los 1000 talentos, porque nosotros éramos hombres apartados de Dios, mujeres apartadas de Dios, perdidos en un mundo de desobediencia, perdidos en un mundo pecaminoso. Recibimos esta misericordia de Dios a través del sacrificio de su Hijo y podemos nuevamente estar reconciliados con el Señor. Eso vale más que cualquier plata del mundo, porque si no, cualquiera de nosotros estaría destinado pues a la muerte eterna, ¿cierto? Y recibimos esta misericordia y nosotros cómo la estamos aplicando con nuestro prójimo. Estamos igual que estos deudores, con que este deudor malo y misericordia que cogió a su prójimo después de él haber recibido este regalo tan grande y aprovechó de la miseria y del poder que tenía para pisotearlo. Entonces preguntémonos también eso nosotros, cómo estamos respondiendo hacia la misericordia o cómo estamos aplicándola. Sabemos de que no podemos ser tan misericordiosos como lo es Dios porque estamos en un camino de imitación hacia Cristo, pero tenemos ese sentimiento de misericordia que tuvo Cristo cuando vio al paralítico. Nosotros lo vivimos con nuestros hijos, en nuestras casas, con nuestros cónyuges, lo vivimos en la sociedad cuando vemos al desamparado, cuando vemos al ultrajado, cuando vemos al oprimido, o sencillamente pasamos y decimos, ay, pobrecito, qué lástima. Por algo estará así, ¿no? O por algo le pasó eso. O lo vivimos realmente como Dios nos está enseñando a que lo vivamos. Porque esto es un sentimiento que tenemos que aprender a cultivar, porque como les decía anteriormente, no solamente es sentirlo, sino a través de él poder llegar al perdón. ¿Cuántas veces nos ofenden a nosotros con cualquier palabra, con cualquier acto, en un bus, en la calle, en cualquier sitio? ¿Y cómo respondemos nosotros? ¿Con misericordia o respondemos con la ira, con la vulgaridad, con la furia, con el deseo de venganza? Esas son las formas humanas en que podemos responder. Pero si somos creyentes, si creemos en Jesús y queremos ser imitadores de Él, pues tenemos que cultivar este sentimiento de misericordia y poder aplicarlo en nuestra vida diariamente en todas nuestras actuaciones. Esa era la segunda conclusión que quería traerles. Pero el texto termina en una parte hermosa porque es un arranque poético de Pablo que muchas veces desconocidas, pero aquí podemos ver que tenía sus cualidades también de poeta. Miremoslo en el 33, dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Entonces nos trae aquí por medio de estas palabras poéticas también la forma de reconocer nosotros nuestra propia humildad y nuestra propia pequeñez ante el Señor, ¿no? Porque cuando nos habla de cuán insondables son tus juicios, inescrutables sus caminos, quiere decir que nosotros
tenemos la palabra de Dios para conocerlo, pero vamos a conocer lo que Él quiere que nosotros conozcamos de Él. Y con humildad reconocer de que no podemos conocer todo lo que queremos conocer. Primero porque no tenemos la dedicación para hacerlo, pero segundo porque no todo tampoco podemos explicarlo. De hecho, el mismo Señor dice que los pensamientos de Él no son los mismos pensamientos de nosotros y los caminos de Él tampoco son los caminos nuestros. Entonces, mucha gente se ha perdido también en este gran misterio y han caído, incluso el mismo Salomón y muchos otros, en querer saber absolutamente todos los misterios de Dios. Y aquí nos dice la palabra que son insondables, o sea, si usted mete y trata de buscar el fondo con una sonda, pues no lo va a encontrar porque es algo tan profundamente creado que no jamás podremos llegar a la profundidad y a tocar el suelo. Lo mismo, inescrutables sus caminos, porque inescrutables también dice que desconocidos, ¿cierto? Cuántas cosas desconocidas no hay en la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros perdemos esta humildad y creemos que ya con sabernos 2 o 3 o 4 versículos nos las sabemos todas, y con esos 4 o 5 versículos cogemos a los demás hermanos o a nuestros seres queridos o a nuestros amigos y andamos con una Biblia debajo del brazo, pero no para llevar el Evangelio de Jesús, sino para cascarles con la Biblia a los que no quieren entender, ¿no? Entonces nos llama esa humildad de reconocer de que somos una pequeñez si nos paramos en el frente del Señor y si queremos conocer todo. Pero Él mismo nos dice que su palabra llegará a la tierra y la tierra será bendita con ella como la lluvia y que jamás volverá vacía a Él. Entonces esa es la preocupación y la disciplina que debemos tener, y es de cada día estar dedicados a conocerle a través de la palabra y de lo que Él dejó escrito para que nosotros podamos entenderlo. Y a la vez nos dice que quién fue su consejero. Aquí también nuevamente utiliza el Antiguo Testamento, porque aquí ya nuevamente cita a Isaías y a Job cuando nos dice que quién fue el consejero de Dios. Dios no ha necesitado consejeros y mucho menos nosotros podemos tildarnos de consejeros de Dios. No podemos darle consejos a su palabra ni a Él, ni creer que nos la sabemos toda para poder saber más que Dios. Lo mismo que quién le dio una recompensa a Dios, cuando le dice, esto lo saca de la relación que tenía con Job, o de este libro de Job, porque Dios no necesita recompensas, o sea, Él nos da la misericordia, nos la otorga por medio del perdón, pero no está esperando ninguna recompensa, ni quién somos nosotros para darle recompensa a Dios. No somos nadie, no somos nada, absolutamente nada. Y el capítulo 11 termina con una bella frase que es: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Aquí Pablo cierra todo el capítulo 11 con esta frase, ¿sí? Pero permítame que yo pues la utilice para precisamente la porción que nos tocó en el día de hoy, y es precisamente que porque de Él es la misericordia es de Dios, de Él viene la misericordia. Lo único que nosotros podemos hacer es imitarla y vivirla de la mejor forma. Y por Él es porque Él fue el que nos la enseñó a través de su Hijo Jesucristo, enviándolo aquí como un modelo para cada uno de nosotros. Y para Él, porque la misericordia que usted da, hermano, que damos nosotros, no es para la gloria de nosotros, ni para que digan, ay, tan bueno, lo perdonó, la perdonó, tiene un corazón tan grande. No es para la gloria de nosotros, es precisamente para la gloria de Dios. Y así termina este capítulo, hermanos, y este paréntesis grande que hizo Pablo para enseñarnos la gracia, la soberanía, la bondad, la severidad y en el día de hoy la misericordia de
8 días cambia totalmente el panorama de Romanos y vamos a empezar a ver cosas de cómo es que nosotros debemos comportarnos y cuáles son nuestros deberes y obligaciones. Y esa, hermanos, es la porción que nos trajo el Señor el día de hoy. Vamos a orar y espero poderlos ver nuevamente por este medio y ojalá, si Dios quiere, poderlos abrazar y verlos nuevamente en el templo tan agradable que tienen ustedes allá en el barrio Bolivia y que para nosotros siempre es un placer visitar. Un abrazo, mis hermanos. Vamos a hacer una oración, poner esta palabra en las manos del que la escribió para que nos la introduzca en nuestros corazones. Señor, te damos gracias por esta palabra que trajiste hoy, Señor. Te damos gracias por toda esta misericordia que tú has tenido con nosotros, porque has sido grande, Señor, en otorgárnosla. Los pecados nuestros te ofendieron, Señor, como seres humanos, como raza humana, pero también te ofendieron nuestros pecados, Señor, individuales, que logramos llevar a ti para ofenderte a través de la desobediencia, a través de desconocer tus mandatos, a través de vivir en un mundo y en una vida pecaminosa. Señor, te pedimos perdón infinitamente por todo esto que hemos hecho desagradable ante tus ojos, Señor, pero sabemos de que tú eres un Dios de misericordia, un Dios de perdón, que a cada uno de nosotros nos has llenado con esta misericordia y con este perdón, Señor. Permítenos agradecerte la día a día en nuestra vida diaria y como tú ordenaste, Señor, después de darla al paralítico y a esta mujer pecadora también, Señor, permítenos a nosotros también obedecerte y no pecar más, Señor. Que cada actuación que hacemos en nuestras vidas personales, Señor, sea agradable a tus ojos, alejada del pecado y que podamos reflejar, Señor, esa misericordia en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestra iglesia, Señor, que podamos ser misericordiosos también, no lastimosos ni compasivos, Señor, sino que podamos aprender de ti, Señor, de que tú das la misericordia libremente, que la das sin esperar una recompensa, que la das sin esperar un consejo a cambio, Señor, sino que nazca en nuestro corazón, que esté en nuestro corazón, Señor, la misericordia y que la podamos aplicar a todas las personas y a nuestro prójimo, Señor, para que sea reflejado tu Hijo en nuestra vida, Señor, y en la vida de todos los demás, que puedan ver en nosotros ese obrar misericordioso del Señor Jesucristo y que podamos ser luz también, Señor, para los demás a través de la misericordia y el perdón. Colocamos esta petición en tus manos, en el nombre de tu Hijo, de tu Espíritu Santo, Señor. También lo colocamos al mundo dolido y adolorido hoy por esta situación, a todas las personas que están sufriendo esta enfermedad, Señor, para que también puedan sentir tu presencia, tu bondad y puedan también llegar a ti, Señor, que sea una oportunidad para reconocerte y poder disfrutar de esta bendición tan grande que es tu misericordia, Señor. Amén y amén. Gracias, Pastor Mario. Damos muchísimas gracias a nuestro pastor y amigo Hernán Pérez. Muchísimas gracias por su enseñanza, por su predicación, porque nos deja claro que realmente no es porque nuestra obediencia es la que nos permite ser salvos, sino que somos salvos por la misericordia de nuestro Padre Celestial. Y que también nos deja una tarea clara, ¿no? ¿Qué hacemos con esa misericordia que Dios ha dado para nosotros? ¿Cómo la ponemos en práctica? ¿Cómo la llevamos a la tarea del día a día? Damos entonces infinitamente gracias a Él por su participación en esta mañana. Esperamos que haya sido de edificación para toda la iglesia en general y reiterarles nuevamente nuestra invitación para mañana, para el día martes a las 7 de la noche para continuar con nuestros devocionales. Entonces, los dejamos en esta mañana, que puedan seguir disfrutando de este día agradable que el Señor colocó. Que el Señor les bendiga y nos vemos pronto. Amén. Gracias. Hasta luego.